¿Qué tal amigos? En este video les voy a mostrar el por qué todos los objetos caen con la misma aceleración. Y bueno, vamos a partir de la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma vectorial de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Y bueno, la segunda ley de Newton nos queda de esta manera. Y bueno, ¿qué quiere decir este signo suma? Nos dice que si más de una fuerza actúan sobre un objeto, estas fuerzas se van a sumar y se va a sacar una resultante. Y la resultante será la fuerza neta que va a actuar en el objeto. Supongamos que aquí tenemos dos fuerzas, una que actúa hacia la derecha con 3 newtons y una hacia la izquierda con 1 newton. Y bueno, para obtener la resultante de las fuerzas vamos a colocar lo siguiente. Tenemos que la suma de las fuerzas es igual a menos 1 newton, menos 1 porque actúa hacia la izquierda, y tenemos otra que actúa hacia la derecha, que será más 3 newtons. Después de hacer esta operación nos dará una resultante. Esta resultante será la fuerza neta que actúa sobre el sistema. En este caso serán 2 newtons. Después de la ecuación de la segunda ley de Newton podemos despejar la aceleración y nos queda de esta manera. Tenemos que la aceleración es igual a dividir la fuerza neta entre la masa del objeto. Y bueno, ¿qué podemos sacar de la segunda ley de Newton? Bueno, pues esta ley, que es fuerza igual a masa por aceleración, nos dice que si aumentamos la masa, vamos a aumentar la fuerza. Es decir, subimos la masa, aumentamos la fuerza. Esto quiere decir que si una masa se duplica, para tener la misma aceleración vamos a duplicar también la fuerza. Aumentamos la masa, aumentamos la fuerza. Es como si intentáramos mover un objeto muy pesado con una fuerza pequeña. Es obvio que tenemos que aumentar la fuerza para que ese objeto se mueva. Y bueno, una vez dicho esto, podemos hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una masa que la vamos a mover hacia la derecha. Para que esta masa se mueva le tenemos que aplicar una fuerza. Y bueno, una vez que tenemos esto, sabemos que a una masa le aplicamos una fuerza, tendremos una cierta aceleración. Y bueno, con esto, ahora, supongamos que tenemos una masa el doble de grande que la primera. A esta masa la vamos a intentar mover hacia la derecha. Y para esto tenemos que aplicar una cierta fuerza para que nos dé como resultado una cierta aceleración. Pero ¿qué fuerza necesitamos para que una masa el doble de veces más grande tengamos una aceleración exactamente igual que la masa pequeña? Pues lo que haremos es aumentar también 2 veces la fuerza. Y así tendremos la misma aceleración que la masa 1, o sea, la masa más pequeña. Pero ¿por qué debemos de aumentar también 2 veces la fuerza? Porque la masa es una medida de la inercia. Lo que quiere decir esto es que si una persona intenta mover un coche muy pesado o con mucha masa, pues le va a costar mucho más trabajo que si intentara mover un carro más pequeño. Entonces podemos decir que la inercia es una resistencia al movimiento. Y bueno, una vez dicho esto, podemos saber que la segunda ley de Newton nos dice que si tenemos una masa muy grande, tenemos una resistencia al movimiento grande y tenemos que aplicar una fuerza mayor. Entonces, esto que ahora sabemos lo vamos a aplicar en los objetos que caen. Bueno, supongamos que aquí tenemos una masa que está en caída libre. Entonces, esa masa estará sujeta a una fuerza que le dará dicha aceleración. También aquí tenemos una masa que es el doble de veces más grande. Entonces, tenemos que aplicar una fuerza el doble de veces más grande para que tengamos la misma aceleración. Como ya sabemos, la masa es una medida de la inercia, entonces, a mayor resistencia al movimiento, necesitamos una fuerza mayor, para que de esta manera se rompa la resistencia al movimiento. Entonces, aquí vamos a colocar que tenemos 2 veces la fuerza para una aceleración, en la cual tenemos 2 veces la masa. Como vemos, en esta expresión podemos simplificar el 2 con el 2, y nos queda la misma aceleración, que es la misma aceleración que tuviéramos para cualquier objeto. Esto desde luego no quiere decir que para cualquier cosa que cae tenemos la misma fuerza, no, que una aceleración se va a compensar con la fuerza con la que el objeto se atrae a la Tierra y la resistencia al movimiento que opone su masa. De esta forma, para cualquier cosa que cae tenemos la misma aceleración. Pues bien, sabemos que la ecuación para dos masas que se atraen es la siguiente. Es igual a la constante por las masas, masa 1 y masa 2. Todo esto entre el cuadrado de la distancia, que es el radio al cuadrado. Pues bien, una vez que sabemos esto, tenemos que aclarar dos cosas. Una, que la masa 1 será igual a la masa del objeto.
y la masa 2 será igual a la masa de la Tierra. Esto nos será útil para que después podamos simplificar. Y bueno, después vamos a escribir la ecuación de la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿por qué hemos escrito esto? Porque vamos a reemplazar esto de aquí en la expresión que tenemos acá. Y nos va a quedar que el producto de la masa por la aceleración es igual a la constante multiplicado por las masas, todo entre el cuadrado de la distancia que los separa. Después, esta masa que tenemos multiplicando a la aceleración la vamos a pasar a dividir. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y aquí esta masa se va a simplificar con la masa 1, la cual ya dijimos es la masa del objeto. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos simplificar de una vez. Después, la aceleración nos va a quedar de esta manera. Tenemos que es igual a la constante g multiplicada por la masa 2, que es la de la Tierra, entre el cuadrado de la distancia. De esta ecuación que nos quedó, podemos ver que tenemos una aceleración que no depende de la masa del objeto, sino únicamente de la masa de la Tierra y del cuadrado de la distancia que lo separa. Esto aplica para todo cuerpo que cae en la Tierra. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero los haya ayudado y que el producto de la masa por la aceleración los acompañe. Nos vemos.